Ok, muchas gracias por la exposición. A ver, para empezar, cosas bastante positivas. Eh, el soporte visual en la mayoría de los casos era muy bueno, ¿ya? Habían slides con animaciones, videos que ayudaban a entender lo que estaban explicando, que si no hubiera habido eso, sería muy complicado visualizar eso, ¿ok? Eh, esa parte estaba muy buena. Luego habían la información que estaba en los slides generalmente era relevante. Había a veces algún par de slides que sí había demasiado texto que no alcanzábamos a seguir, ¿ya? Entonces, la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tener tanto texto si no logramos transmitir eso? Mejor poner eso en un anexo, un documento anexo o slides anexos que luego lo pueden dejar para los que quieran ver más en detalle. Si no me equivoco, las referencias han puesto cada uno, ¿verdad? En su parte, entonces lo mejor es englobar todo al final para que sea más ordenado. Y un ratito, déjame ver qué más quería decir. Tac, 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 tac. Y bueno, se entendió bien, digamos, lo que nos han expuesto, ¿no? La idea de esto era poder entender bien cómo en la industria hay estos manipuladores en distintas categorías y cómo cada uno se encuentra en cierto sector, ¿ya? En cierta aplicación. Hemos podido visualizar, nos han logrado dar a entender un gran panorama de esto. Esa era la idea, ¿no? Y eso es lo que falta un poco a la anterior exposición. Entonces, retomen este ejemplo, el grupo uno, tomen un poco el ejemplo de lo que acabamos de ver, justamente poder tener ese entendimiento de cuándo y cómo se utilizan esas técnicas de fijación, ¿no? Que no hemos podido entender muy bien todas las técnicas de fijación y demás, y justamente poder hacer un vínculo con esto de acá, que son los manipuladores que justamente, pues algunos utilizan, van a realizar estas técnicas de fijación o también se les hace de manera manual, ¿no? Todo en función de la aplicación. Algunas cosas que faltarían, algo importante que falta es hablar un poco de los costos, ¿ya? Acá lo que falta es, lo que siempre es primordial es hablar de costos y precios, porque eso es lo que define si vamos a pasar de algo manual, algo automático o algo semiautomático, ¿no? Generalmente muchas aplicaciones son semiautomáticas. Hay una parte, digamos, que sigue siendo manual y que se complementa con algo, un robot por ahí, porque al final es el mejor compromiso. Y ahí el costo también tiene mucho que ver. Han hablado muy bien de las ventajas, desventajas y aplicaciones. Lo que sería genial es que al final haya como un cuadro bastante extenso y sintetizado en el cual podamos ver de manera global todos los robots, cuáles son sus grandes ventajas, grandes desventajas, en qué sectores se los utiliza con mayor relevancia y así también ver de manera global todo eso y poder entender un poco más cuándo, en qué contexto se elige un tipo de robot y no otro tipo de robot. Así como Hernán era, ¿no? Hernán hablaba un poco del robot polar y explicó bastante bien los criterios por qué se encontramos un robot polar en una aplicación de soldadura. Se entiende bastante claro por qué en esta aplicación se utiliza esto y no los demás, ¿no? Porque se necesita ciertos grados de libertad y demás. En las demás exposiciones había una intención de explicar eso, pero no ha sido tan claro esa parte de los criterios, ¿no? Tener bien claro por qué hay un delta acá y no otro, por qué hay un cartesiano acá y no otro, y justamente con una tabla que recapitule todo lo que han dicho, eh, sería, permitiría transmitir de manera muy importante esa parte. Un punto negativo es de que no han tenido noción del tiempo, ¿no? Han tomado más de 40 minutos, entonces me imagino que no han, la mejor manera de lidiar con esto es practicar, ¿no? Siempre tienen por lo menos un ensayo antes y así ven que se están sobrepasando en manera en el tiempo, entonces ver cómo sintetizar o cómo priorizar algunos temas y dejar algunos de lado. Por ejemplo, en el SCAR estaba muy interesante la explicación,
pero debido a la limitación del tiempo, ahí se podría haber reducido algunas cosas. Ok, en sí estaba pero todo bastante muy bien. Había algunas cosas que pulir, como lo que he indicado, pero en general está bien. El único punto un poco fuerte negativo es lo del tiempo. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Ninguna, Inge, de mi parte. Si quieren mejorar para tener una nota, tienen una buena nota, pero si quieren una nota más óptima, lo que faltaría hacer es hablar de costos, y es muy importante eso, hacer esa tabla recapitulativa final y hacer tal vez una exposición más reducida. No exposición, ¿no? Sino un video, que sería simplemente hacer un video, una segunda iteración de presentación, por decirlo así. Ya que el tema es medio extenso, que llega a los 30 minutos, digamos, porque se han pasado un poco demasiado. Se han hecho casi 45 minutos. ¿Ok? De todas maneras, les voy a pasar más detalle, más puntos que he ido anotando. Pasamos con el siguiente. Antes de pasar con el siguiente grupo, haremos una pequeña pausa de 3 minutos. ¿Ok?